Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario 3. Y hoy vamos a hablar de educación, lo vamos a hacer con Alejandra Cardini. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Ella es codirectora del CIPEC, una ONG que se dedica a articular políticas públicas en general, una de ellas relacionadas con la educación, y además es doctora en educación, especialista en este tema. La verdad que es difícil, ¿no?, abordar la educación. Vamos a intentar hacerlo desde las diferentes aristas, a partir de cómo tenemos hoy la educación en la Argentina. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría preguntarte de qué se trata el CIPEC, qué es lo que hace puntualmente en relación a la educación en nuestra provincia y en el país. Bueno, te cuento, CIPEC es una fundación que tiene ya 17 años, es apartidaria, trabaja en temas de política pública, y lo que nosotros buscamos es trabajar por políticas públicas por un Estado más justo y más democrático. En esa línea trabajamos en distintos temas de política pública, en desarrollo social, desarrollo económico, instituciones políticas, y yo dirijo el programa de educación, donde nuestra mayor preocupación está en mejorar y hacer una educación más equitativa. Hoy una de las características, y por ahí ya yendo a la próxima pregunta, decías, bueno, ¿cuál es el estado de la educación? Hoy la educación es muy dispar, no se puede hablar de una educación en crisis porque en realidad la Argentina, y eso también tiene que ver con el federalismo, y que son 24 jurisdicciones muy distintas entre sí, incluso al interior de cada una de esas jurisdicciones hay muchas disparidades. El gran tema es cómo trabajar en ese contexto, ¿no? Cómo detectar qué es lo que pasa en cada espacio y pensar las mejores políticas para cada uno de esos contextos. Eso te iba a preguntar, si hoy la educación está en crisis, si podemos hablar de una situación generalizada o hay que distinguir provincia por provincia. Yo creo que hay que distinguir siempre provincia por provincia, incluso territorio por territorio, cuando se habla de educación. Hay una sensación generalizada de que la educación está en crisis, pero lo cierto es que no es que ahora estamos en crisis. Si uno mira, por ejemplo, los últimos resultados de evaluaciones de aprendizaje, el Aprender del año pasado, y uno ve la comparación, esto está en informes publicados por el Ministerio, entre las evaluaciones de hace 2 años y las de hoy. En primaria no hemos empeorado, incluso se mejoró. El gran tema está en la secundaria, pero tampoco es que empeoró en relación a cómo era hace 10 años. Si uno toma los resultados de PISA desde el 2006 hasta hoy, ve una continuidad en cómo están esos resultados. Así que yo, más que hablar de una crisis, trataría de pensar en los desafíos. Por ejemplo, es cierto que es un desafío la calidad de la secundaria, pero también es cierto que hoy un 40% de los pibes que están en el secundario, sus padres no fueron al secundario. Y eso es un gran avance en términos de inclusión de la secundaria. ¿Hoy la escuela prepara para el mundo del trabajo? Buena pregunta. Yo creo que la escuela tiene que preparar para la vida, ¿no? La escuela tiene que ser ese espacio donde a los individuos, a los jóvenes, se les da las posibilidades de después actuar. Actuar, un aspecto de ese actuar tiene que ver con el trabajo, otro muy importante tiene que ver con la ciudadanía. Y es cierto que para ambas cuestiones la escuela tendría que cambiar. O sea, la escuela secundaria está en un momento donde tiene una matriz escolar que está muy vinculada a la exclusión, al enciclopedismo, y esas características no la hacen poder formar a los jóvenes para la vida. Así que en todas esas cosas es donde hay que trabajar en la escuela secundaria. ¿La mirada puntualmente está puesta en la escuela secundaria, no en la primaria? Yo creo que la primaria, si uno ve como el desarrollo educativo de la Argentina es uno de los países que primero tuvo un acceso universal a la escuela primaria, es uno de los países, comparando con la región, con América Latina, que logró tener una clase media fuerte en relación a otros países. Y la escuela primaria llegó a todos y fue muy exitosa en lo que se propuso en un primer momento. La escuela secundaria nace de un intento diferente, ya no era homogeneizar esa población diferente, sino formar para la universidad y a los líderes políticos. Y esa impronta con la que se conformó el sistema secundario hizo que fuera un espacio mucho más excluyente. Yo creo que marco tanto el desafío de la escuela secundaria, yo creo que sí hay desafíos en la escuela primaria, que ahora los podemos charlar,
pero me parece que el desafío central está en la escuela secundaria desde el momento en que se declaró obligatoria, porque fue el momento que uno pudo visibilizar todos esos chicos que no estaban yendo a la escuela secundaria, que no se estaban formando en la escuela secundaria. Son muchos, un 50% de los chicos de Argentina no terminan en tiempo y forma la escuela secundaria, y es cierto que la organización del sistema secundario coayuda a esa exclusión, por eso es un tema tan central y tan importante hoy. Y que fue variando en el último tiempo, ¿no? Con algunas experimentaciones que evidentemente no dieron su resultado y después dimos marcha atrás. Alejandra, hablamos de la escuela secundaria. Muchos dicen, hace falta un cambio de la currícula. ¿Hace falta? Mira, la escuela secundaria hoy está organizada en 13 materias muy estancas entre sí y acompañadas por una organización escolar que es esto que se llama el docente taxi, que básicamente significa que el docente es contratado por horas, entonces va de una escuela a otra durante el día. Y eso dificulta mucho el trabajo entre el equipo docente, dificulta mucho conocer a los estudiantes y saber qué se necesita, y dificulta mucho abordar los temas de manera más interdisciplinaria. Hoy, en una sociedad donde el conocimiento circula, a la velocidad que circula, pareciera más importante enseñar a aprender, o sea, aprender a aprender, que el contenido específico que uno aprende. En esa línea yo sí creo que es muy necesario para poder incluir a los chicos y sobre todo para hacer de la experiencia del secundario algo que tenga más sentido, ¿no? Que sea motivante, que den ganas de estar. Y eso tiene que ver con un currículum distinto, por ahí que parte de preguntas y no de contenidos específicos. Y sobre todo con una organización del trabajo docente que acompañe esa posibilidad de trabajar más colectivamente dentro de la escuela. Ustedes implementan en la provincia de Santa Fe, junto con el gobierno, un programa que se llama Comunidades de Aprendizaje, en 20 escuelas de toda la provincia. ¿De qué se trata este programa y qué objetivos han logrado o cuáles fueron las metas y si esas metas las han logrado? Comunidades de aprendizaje es un trabajo que se hace con las escuelas con dos énfasis que son, tiene tres objetivos. Tiene la mejora de los aprendizajes como un objetivo, otro es que esos aprendizajes no mejoren solo para uno en las escuelas, sino que sean para todo ese grupo de alumnos, y el tercero es la equidad y la justicia social. Y es una experiencia que trabaja mucho focalizando en la relación de la escuela con su entorno y sobre todo con las familias. Parte de la idea de que la escuela tiene que tener un nuevo sentido para esa comunidad en la que se trabaja. Es una experiencia que arrancó, en realidad es una experiencia latinoamericana, arrancó en Europa en realidad, en sectores vulnerables, en escuelas de alumnos, está muy basada en el diálogo igualitario, en la idea de que hay que generar colaboración y solidaridad en la escuela. Nace en España y llega a América Latina de la mano del Instituto Natura a varios países de América Latina. En Argentina nosotros decidimos trabajar con mucha fuerza, trabajamos en 5 provincias, pero sobre todo hay 2 provincias, una es Santa Fe y otra es Salta, que adoptaron esta experiencia como política pública y le dieron todo el entramado necesario para que pueda desarrollarse, para que no quede como una experiencia aislada, sino para que sea un espacio de nuevas prácticas y de innovación. ¿Un ejemplo concreto en la práctica cómo sería la aplicación de este programa? Dale, Comunidades de Aprendizaje tiene 5 etapas para aplicarse y es un proceso, es un cambio que requiere de tiempo, y te voy a contar 2 prácticas específicas. Dale. Son 7 prácticas educativas que se implementan de a poco en las escuelas, pero hay una que se llama tertulias literarias, que además te la cuento porque Santa Fe optó por hacer de esa práctica algo generalizado, y hoy se están formando a todos los docentes de la provincia a través de los espacios de escuela abierta para hacer las tertulias. Las tertulias cambian la lógica escolar. Si vos tenés hijos en edad primaria y entras al aula, en general lo que ves es todos los bancos mirando hacia el pizarrón y un docente parado exponiendo. Las prácticas de lectura en general se dan también en ese contexto donde el docente hace la guía. Las tertulias, la clase está en ronda. Y sobre todo lo que cambia es el rol del docente. El docente ya no es el que dirige la clase diciendo cómo interpretar un texto, sino que se arman turnos para hablar, que los puede coordinar y moderar el docente como un alumno. Y se trabaja sobre textos. Estos son los textos que imprimió, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, en nivel inicial, Alicia en el País de las Maravillas. Y lo que se hace es, los chicos se llevan el texto, leen y eligen un párrafo. Eligen un párrafo y lo eligen por algo que los convoca de ese texto, ya no tratando de pensar cuál es el personaje principal o dónde se desarrolla el cuento, sino qué es lo que los moviliza de ese texto. ¿Qué lo conmueve? Exactamente. Presenta eso en turnos para hablar y los otros chicos van
o respetando los turnos y leyendo sus propios párrafos o respondiendo a la persona que habló. Eso genera un silencio y sobre todo un cambio en el rol docente que no aparece en general en las prácticas educativas, ni de primaria ni de secundaria, un poquito más en nivel inicial, que tiene otra modalidad de trabajo. Pero sobre todo lo que genera es ir haciendo una interpretación colectiva del texto, y lo que genera es que muchos alumnos que no se animan a hablar, porque en general uno tiene que decir algo que está bien, de a poco empiecen a leer y a ver qué los convoca ese texto para poder comunicarlo. Se trabaja mucho el tema de los silencios, se trabaja mucho el tema de la moderación, pero sobre todo se escucha al otro en relación a algo que le importa, ¿no? Y mira qué importante lo que decís, ¿no? La interpretación de los textos. Cuando llegamos a la universidad, los docentes universitarios te dicen, los chicos llegan y no entienden lo que leen. Exactamente, porque muchas veces la interpretación de un texto está más centrada en lo que debería ser ese texto que en lo que realmente nos convoca. Tienen que estar las dos cosas de la mano, ¿no? Pero es muy importante también poder hacer este ejercicio. ¿Se ven los resultados? Se ven los resultados, ahora estamos haciendo un seguimiento de la propuesta para poder ver esos resultados de formas más concretas, pero sí se ven mucho los resultados en cuanto a la participación de los chicos más tímidos. Algo que detectan todos los maestros, ni bien empiezan a hacer esta práctica, es que chicos que no se animan a hablar en otros contextos, con un espacio delimitado para ellos, sin interrupciones, con esta idea de ronda y de escucharse, se animan a empezar a hablar, y eso es muy importante para la comunicación oral. ¿Y en el desempeño educativo esto también tiene su impacto, digo, en aquello de buscar la excelencia en la calidad? Esto también tiene impacto en los resultados de educación, pero no tanto porque se enseñan cuestiones específicas, sino porque va cambiando toda la dinámica de la escuela y se va incorporando mucho a los padres en esa dinámica. Una de las cuestiones centrales de esta innovación, de esta política, es involucrar a los padres y tener un sentido más compartido de la escuela. Los padres participan también incluso de cuestiones de gestión de la escuela. Alejandra, en la provincia de Santa Fe tenemos situaciones muy dispares y en muchos lugares nos encontramos con chicos que asisten al establecimiento educativo solamente para buscar su ración de comida, su copa de leche y quizás como el único alimento que van a tener en el día. ¿Cómo pensamos la educación en ese contexto, ¿no? Con tantas falencias anteriores, en un contexto de vulnerabilidad de esos chicos que van a la escuela en principio a buscar otra cosa? Lo primero que diría es que por suerte van a la escuela y encuentran eso, pero también están encontrando otras cosas en la escuela, ¿no? Y que también son sumamente importantes. La educación y la política educativa no puede no estar en el contexto social, o sea, con un 30% de pobreza, obviamente eso se va a reflejar en la escuela. Yo lo que creo que hay que hacer es de a poco ir sosteniendo todas estas cuestiones más de acompañamiento a situaciones sociales vulnerables que tiene la escuela y ir enfatizando al mismo tiempo toda la cuestión pedagógica, porque la forma de salir de la pobreza es apostando a los aprendizajes, obviamente sosteniendo ambas situaciones. ¿Y cómo contenés al chico que dice, yo no quiero ir a la escuela porque necesito dinero para vivir y la escuela no me lo da y si no me lo da, la calle? Bueno, ese es un problema en general más asociado al secundario que al primario. Yo creo que gran parte de eso se resuelve con lo que hablábamos antes, cambiando la escuela secundaria. Hay becas en el país para alumnos de escuelas secundarias, hay posibilidades de hacer un acompañamiento y hay muchas estrategias de acompañamiento. Incluso Santa Fe tiene el Vuelvo a Estudiar, que es una estrategia que acompaña a esos sectores, a esos pibes de esos sectores más vulnerables, incluso jóvenes adultos, algunos que dejaron la escuela secundaria. Una posibilidad para volverlos a traer tiene que ver con entender el contexto en el que viven, entender cuáles son esas dificultades y que vuelvan a una escuela que los incluye, que los acompaña, que les da soluciones, ¿no? No que es un peso más. Claro. Hoy en día se le pide mucho al docente. Mucho. Cada vez se le reclaman más cosas que debería hacer frente al aula. Si vos tuvieras que definir hoy cuál es el rol del docente, ¿cómo lo definís? Yo creo que se le pide mucho al docente y es muy importante que las políticas acompañen, o sea, esa demanda permanente al docente, que además en general está muy solo dando clase, es muy injusta. Claramente las políticas tienen que acompañar más. El docente tiene un poder único que a veces se pierde de vista en estos contextos de tanta necesidad, de tanta... El docente tiene la posibilidad de motivar, de despertar la curiosidad en los chicos y en los adolescentes.
esa curiosidad por el aprendizaje, esa curiosidad por lo nuevo, esa curiosidad por ser mejor ciudadano, por ser más solidario. Y creo que en eso se tendría que centrar cada vez más el rol del docente y tratar de a poco, a través de las políticas educativas, de que los otros temas que tienen que atender se vayan despegando, no porque no se atiendan, se tienen que atender, pero tendría que el docente poder focalizarse más en lo pedagógico y de a poco ir buscando las formas de abordar los otros temas con especialistas y políticas que acompañen eso. Para eso es necesario un salario digno para el docente. Absolutamente. Para empezar la discusión. Para empezar la discusión, para empezar la discusión, sí. Para empezar la discusión es muy importante ver el tema salarial docente. Alejandra, vamos a casos concretos que también hablan de las políticas educativas que se aplican bien o mal o lo que está fallando. En la ciudad de Rosario, muchos casos de amenazas de bomba que terminó con la detención semanas atrás de 4 papás responsables de las líneas telefónicas de esos supuestos chicos que realizaban las amenazas de bomba. ¿Quién falla en todo esto? ¿Por qué tenemos que asistir en un año a 130 amenazas de bomba y llegar a una situación de detención de sus padres para lograr de alguna forma frenar este fenómeno? Es muy complejo. Recién cuando me estaban contando cómo había sido todo el proceso, yo creo que en algún punto fallamos todos, ¿no? Es algo, hay algo en todo eso que sucede, de no ser solidario, ¿no? De no tener en cuenta en qué afecta lo que uno hace al resto, en no tener en cuenta cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Yo hablaba recién de la importancia de comunidades de aprendizaje para la empatía, ¿no? Para estar en círculo y entender lo que a uno le pasa, cómo afecta al otro. Me parece que en el sistema educativo, pero en la sociedad en general, hay que trabajar más eso, ¿no? Cómo lo que hacemos afecta al otro. Me parece una situación muy triste que pase eso, ¿no? Que todos estén movilizados. ¿Y llegar a la detención de los padres es excesivo? Yo no sé, no conozco bien cómo fue el tema. ¿Es un delito hacer un llamado y...? Y por lo menos lo que se está es alterando el orden público, ¿no es cierto? Y supongo que porque eso implica más legal, ¿no? Implica un corte de calles, implica todo un protocolo, generó bastante malestar en toda la sociedad. La cuestión apunta a esto, ¿no? Tenemos a los docentes involucrados, a la institución educativa en general, al Ministerio de Educación, a los papás, se tienen que involucrar, ¿no? ¿En qué medida? Yo creo que todos hasta dónde los chicos pueden hacer y deshacer sin que los adultos sepan lo que están haciendo, ¿no? Pues esto pasaba en primaria y en secundaria. En primaria también. No, yo sí creo que, creo que es responsabilidad de todos, que ahí habría que trabajar absolutamente con todos, con padres, con docentes, con directivos, con alumnos y sobre todo con los alumnos, ¿no? Me parece que ahí hay un trabajo muy profundo. ¿Y falla la institución falla la institución en este caso? ¿La escuela? Sí. Pareciera que, por lo que me contaban recién, trascendió mucho a la escuela. Fue un efecto que trascendió mucho a cualquier institución escolar. Yo no sé si igual en este punto hay que buscar el culpable. Sí. Me parece que se trata Pongo más esto como ejemplo para otros hechos que pueden ocurrir dentro de las escuelas y muchas veces lo que se cuestiona justamente es esto, ¿no? A la institución como tal, si ha actuado de forma como correspondía o no. Y yo no sé cómo actuaron esas 130 escuelas que recibieron amenazas de bomba. Me imagino que deben haber actuado todas de formas distintas. Habría que buscar cuáles son esas formas de trabajo que sobre todo apuntan a ir generando estrategias de mayor solidaridad entre sus alumnos y entre sus docentes. Me imagino que debe haber habido muy buenas prácticas en ese sentido. Vamos al caso Maldonado. Generó todo un debate. ¿Caso Maldonado se trata en las escuelas o no se trata? Así como el caso Maldonado, hubo otros casos en las escuelas que se pudo haber abordado en el aula. ¿A qué reflexión te lleva todo esto? ¿Hay que tratar en el aula temas que exceden a la currícula de todos los días? Yo creo que el docente tiene la responsabilidad de tomar todo lo que salga, o sea, una de las claves de la educación es el aprendizaje significativo. ¿Eso qué significa? Significa que justamente lo que trae un docente sea significante, tenga sentido para esos alumnos. Todos los temas de actualidad llegan de alguna u otra manera a la escuela y me parece que es muy importante que cuando llegan un docente los tome, porque son oportunidades de reflexión, de aprendizaje y de seguir pensando juntos en la sociedad en la que vivimos. ¿La escuela adoctrina? No necesariamente, o sea, hay miles de tipos de escuela, miles de tipos de docentes, miles de tipos de
Es muy difícil contestar eso. Yo creo que los temas de actualidad se tienen que trabajar en la escuela y eso no significa adoctrinamiento, depende de cómo se trabajen, más que de si se trabajan o no. En la ciudad de Rosario pasa un caso puntual, pero imagino que esto se extiende a otros lugares, que muchas veces no se puede garantizar la salita de 4 años de forma obligatoria y ya se está hablando de la posibilidad de implementar la sala de 3. ¿Cuál es tu mirada? Mira, es muy interesante esa pregunta. Nosotros en CIPEC estamos trabajando mucho el tema de primera infancia, que es desde los 45 días a los 5 años, y el tema de la obligatoriedad y las salitas de 3, 4 y 5 son un tema clave. La de 5 no representa demasiados problemas porque es casi universal, la de 4 no, y hay mucha disparidad además entre provincias, y la de 3 presenta aún muchos más problemas porque la oferta es mucho muy menor acotada, que la sala de 4. Yo creo que la primera discusión que hay que separar es la de la obligatoriedad y universalización de la sala. Hoy la sala de 3 y la de 4 son universales, lo que significa que el Estado tiene la responsabilidad de proveer esa oferta para los padres que quieran asistir. Yo dejaría de lado la discusión por ahora de la obligatoriedad porque no cambia en torno a la necesidad del acceso a esas salas. Y ahí hay un desafío enorme, que esas salas existan, ese es el primer desafío, pero no puede separarse el desafío de la calidad, de qué se hace en ese momento cuando los chicos están escolarizados. Y tampoco puede separarse el desafío de articulación entre los distintos tipos de oferta. Ahí hay mucha oferta que viene del Ministerio de Desarrollo Social que tiene que estar muy articulada con la oferta educativa, pues si no es muy difícil trazar mapas de dónde falta construir jardines. ¿Jornada extendida sí o no? La jornada extendida ha mostrado en todas las experiencias que es una política que ayuda mucho desde una perspectiva de género para que las mujeres podamos trabajar y ayuda muchísimo en una perspectiva más educativa. Pero ahí la clave está en qué se hace en esas horas extras. Nosotros tenemos un libro que produjimos de CIPEC que se llama Tiempo de la Escuela Primaria, donde abordamos el tema de la jornada extendida y cómo la implementaron 4 provincias diferentes y se ve mucha heterogeneidad. Ahí la clave es cómo se usa el tiempo, pero me parece que claramente tendríamos que apuntar a políticas de jornada extendida. Muchas veces a los chicos se les pide mayor protagonismo y cuando lo adquieren los terminamos condenando. ¿Cómo salimos de esa contradicción? Los chicos tienen, o sea, jóvenes y chicos de escuela primaria tienen que participar, tienen que ser activos en lo que participan. Así que me parece que la escuela y la política tienen que acompañar ese proceso de todas las formas que puedan, abrir y generar puentes para que esos chicos puedan participar y estar pendientes y actuando, ¿no? ¿Te animás a ponerle una calificación a la educación hoy en Argentina? ¡Ay! Complicado. Complicado. No me gustaría poner una calificación porque me parece que tendríamos que ver qué estamos calificando. La educación son muchas cosas y arrancamos la entrevista diciendo la heterogeneidad que había. Así que no me gustaría ponerle un número y que quede como que la sanciono de una forma o la valoro de otra. Pero tiene un aprobado, si lo podemos comparar a lo mejor con otras situaciones, con otros países. Vos has recorrido y estudiado los sistemas educativos de otros lugares. Si hacemos un comparativo... Bueno, esa es buena porque ahí ya estamos relativizando, ¿no? Diciendo, bueno, estamos poniéndole... Yo creo que en relación a cómo está la educación en América Latina, nosotros tenemos grandes desafíos, pero también grandes oportunidades. O sea, como arrancamos diciendo, yo no creo que la educación esté en crisis, sino que hay cosas que mejoraron muchísimo y hay otras por mejorar. ¿Principales desafíos? Los 3 entonces, los principales desafíos, nivel inicial, que ya lo estuvimos hablando acá un ratito, para mí nivel secundario, que también lo estuvimos conversando, y el tercer principal desafío para mí es encarar una pedagogía donde los chicos sean más, donde participen más, donde estén más involucrados en la escuela. ¿Falta formación docente? La formación docente es... O sea, en los últimos años cambió muchísimo la formación docente y se han hecho muchísimas políticas nuevas de formación docente. Yo no sé si lo que falta es formación docente, yo creo que falta una política integral para la docencia, que tenga el tema de las condiciones laborales, donde los salarios son centrales, el tema de la formación docente, pero también el tema de la carrera, ¿no? ¿Cuál es el entusiasmo para pasar de un lugar al otro a lo largo de una trayectoria docente? Hoy la carrera docente está muy focalizada en que para crecer hay que salir del aula.
Y eso es una pena, porque hay muy buenos docentes que tendrían que poder crecer dentro del aula. ¿Las jornadas de capacitación se tienen que hacer durante el horario escolar? Esto genera siempre mucho malestar en los papás porque dicen que los chicos pierden un día de clases. ¿Esto debería ser por fuera del horario o es correcto que se utilicen las horas de clases para que los docentes tengan su espacio de discusión y debate? Es muy importante que los docentes tengan espacios de discusión y debate dentro de la escuela, que es lo que se llama capacitación en servicio, que no sean todos cursos que se dan por afuera. En ese sentido, yo creo que lo mejor sería que se paguen horas institucionales para poder hacer esas capacitaciones y que no necesiten ser en el momento de horario de clases de los chicos. Alejandra, ¿por qué tu interés en la educación? Mi interés en la educación viene siempre y arranqué como maestra frente a las clases, frente a ¿Maestra de primaria, de primaria? Primero, segundo y tercer grado, de primer ciclo de primaria. Y yo creo que la educación puede transformar la sociedad. Yo soy de las que creen que se puede tener una sociedad más justa a través de la educación. Así que acá estoy, ahora trabajando desde el lado de la política. ¿Crees que has logrado parte de esa transformación en todos estos años? De a poquito, desde mi lugar, creo que sí. Creo que desde CIPEC nosotros hace muchos años que venimos peleando por una educación más justa y eso tiene que ver con el financiamiento, tiene que ver con las prácticas pedagógicas, tiene que ver con la formación docente y tratamos de alertar y dar información sobre cuáles son los pasos a seguir en los distintos puntos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Alejandra Cardini entonces con nosotros hablando de educación. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos y nos volvemos a encontrar en el próximo Mesa de Diálogo.